Hola, bienvenidos al episodio número 8 de Raíces de la Fe. Hoy vamos a estar hablando acerca del Nuevo Testamento, es la segunda parte al episodio anterior, y hoy hablaremos si el Nuevo Testamento es auténtico, hablaremos qué hacer con los errores, entre comillas errores, y también cómo leerlo y cómo estudiarlo. Bienvenidos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Prepárate para viajar en el tiempo y descubramos una enseñanza bíblica. Comparte este video. Iniciamos Raíces de la Fe. Bien, Oscar, nos tocó hoy por Zoom, nos toca alternando, ¿no? Depende de la situación de bioseguridad y depende también de lo que estemos haciendo. Pero hoy vamos por Zoom, ¿cómo va? ¿Cómo va todo? Bien, bien, ahí juicioso trabajando y estudiando mucho. Este Bien. tema está bien chévere. Me Sí. puso en aprietos usted. No, yo estoy en aprietos desde hace años con este tema. No es Eso fácil, está mejor. este tema no es fácil. Una de las experiencias que la mayoría de gente que estudia la palabra conmigo, desde que nosotros, y usted lo sabe, ¿no? Nosotros fuimos una comunidad que cuando nació con toda la línea del cristianismo moderno. Siempre hago la distinción cristianismo moderno, porque siempre he creído que es muy diferente la fe cristiana de hoy a la fe que el Mesías enseñó, que era un grupo que se llamaba El Camino o la Halajá de Yeshua. Entonces hicimos unos cambios no en cuanto a lo esencial, porque en cuanto a lo esencial yo sigo creyendo que el Mesías Yeshua o Jesús, como la mayoría de gente lo conoce, es el camino al Padre, así está establecido y a través de él fue que yo conocí la fe. Pero en esos ajustes que hicimos, muchas personas pensaron que el Nuevo Testamento ya no servía para nada. De hecho, hoy en día hay mucha gente en muchos lugares que piensan que cuando empiezan a recuperar, por ejemplo, elementos tan importantes como las fiestas bíblicas, del cual hay un episodio acá en Raíces de la Fe, entonces muchas personas empiezan a desechar el Nuevo Testamento y a afirmar con una ligereza de que es un error, de que es una añadidura. Luego llegan a no creer que Yeshua ya es el Mesías y ya no lo creen y ya después se meten en la cábala, ya ven 5 videos en internet y ya se creen maestros de cábala y de todo esto. Eso ha pasado, ¿no? Sí, hartísimo. Y eso le pasa Hartísimo, a mucha pero gente. ya no voy a volver a ver videos en internet. No, porque usted sí ha estudiado, usted sí estudió en un seminario bíblico, es diferente. Por eso lo traje No, sí. acá. No, No, es por broma. no, tiene toda la razón. Y mire que cada vez que uno está enseñando y en la modalidad que se maneja ahora, en donde hay tanta información disponible, y en donde las personas, pues en el caso mío, creo que usted maneja algo parecido, el tema es totalmente virtual para mí. Entonces, en la enseñanza, a veces yo no sé quiénes están, y llega gente, a veces llega mucha gente, a veces llega poquita, y de repente sale alguien con alguna filosofía o con algún pensamiento y es importante conocer, pues no, sé que no somos expertos, pero a medida que van pasando los años, uno como que va conociendo las corrientes. Entonces, cuando le vienen con las preguntas o cuando hacen algún postulado, uno como que aprende a identificar de dónde están tomando la información. Sí, Y es importante tener eso claro, porque de por sí el creyente de hoy en día, por no conocer estos temas, por no haber tenido una cultura de estudio antes, desde siempre, hoy con tanta información es que se vuelve como que un caos el creyente. Y cualquier cosa que le digan, ahí va a caer. Y creo que eso es lo que ha exactamente. pasado. Exactamente. Y uno se da cuenta también de algo, y es que mucha gente piensa que cuando encuentran en internet, porque la mayoría de información hoy en día, y no nos digamos mentiras, la mayoría de gente tiene informaciones de internet. Cuando encuentran algo que les satisface, o este es el detalle, cuando encuentran algo que creen que nadie más conoce, les apasiona tanto y lo toman. Sin embargo, esa tomadera de tantas fuentes va a llegar un momento en que tanta información se convierte en desinformación y la persona no va a saber hilarla. Yo le doy muchas gracias a Dios por haberme permitido estudiar en el seminario de Asambleas de Dios. De verdad, por haber estudiado allí 5 años, creo que fue la mejor base que yo pude tener. Por eso yo no me desbordé hacia el judaísmo, como le pasa a la mayoría de gente. Encuentran una cantidad de cosas bonitas,
pero a veces lo bonito no es necesario, es voluntario si la persona lo quiere acatar o no. Lo peligroso es cuando lo hacen indispensable, por ejemplo, para la salvación. Y el único requisito para la salvación es ser pecador. Y ese creo que todos lo llenamos y a cabalidad. Entonces, eso me parece a mí. Y en cuanto a lo del Nuevo Testamento, mucha gente llegó a despreciarlo. Hoy en día, y yo escucho personas que alguna vez tuve el contacto con ellos. Bueno, no escucho personas porque si tuve el contacto es porque afortunadamente, desafortunadamente ya no está. Pero dicen que el Nuevo Testamento que es basura, que el Nuevo Testamento que es falso, que el Nuevo Testamento y de paso pues Yeshua y todo lo que dice ahí. Sin embargo, estos 2 episodios que estamos haciendo de Raíces de la Fe, la idea es que tengamos una idea sana y que tengamos una motivación como de detectives, de investigar y no desechar las cosas, porque a veces es preferible, por ejemplo, cuando uno le sirven un plato de comida y uno no quiere comer algo, uno lo deja a un lado y no lo come. Pero uno no anda dañándolo y estropeándolo y echándole cosas encima y luego lo bota a la basura. Déjelo ahí, quizás algún perrito, bueno, los perritos ya no comen de eso porque ahora comen todos. Bueno, en mi tiempo sí los perritos comían eso. Oiga, los perros son una vuelta de exigentes, ¿no? Los perros son una vuelta de exigentes. Pero bueno. Ay, no. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar acerca de ¿es auténtico el Nuevo Testamento? ¿Qué hacemos con los errores, entre comillas, y cómo lo estudiamos? Empecemos sobre la autenticidad del Nuevo Testamento. ¿Qué pensamiento tiene usted, Oscar? Bueno, hay varias cosas sobre la autenticidad y es que no podemos irnos de una. Estuve estudiando, estuve averiguando y hay posturas que son extremas, como usted decía. Entonces está los que son cerrados y no se puede tocar de por sí. Hay muchos pensamientos en cuanto a que su estudio y su base bíblica es el Nuevo Testamento y no dan lugar a otra cosa. Y está el otro extremo, que es donde rechazan totalmente el Nuevo Testamento, basados en qué, en una filosofía judaizante, donde lo que buscan es desconocer a Yeshua como Mashiach. Y el otro grupo se va a centrar mucho en ese Yeshua como Mashiach. Súper fuerte, y esto me impactó a mí mucho, le confieso, en una clase que estuvimos, en donde argumentábamos y usted de pronto daba la exposición en su punto en cuanto a que Yeshua no es el punto central del Nuevo Testamento. Cuando nosotros partimos de ahí, vamos a aclarar muchísimas dudas. Entonces, la pelea va a ser por un Mesías, ¿sí? Que en este caso es un hombre, Mashiach, que yo no estoy desconociendo que sea Yeshua o Jesús. El punto no es si eso no es Mashiach, sino si eso no es el Mesías, si es él o no es él, sino el punto es que se ha centrado toda la atención y todo el reflector en él y se ha omitido cuál es el mensaje y la interpretación o lo que él en realidad quiso hacer en su misión, Entonces, cuando perdemos ese horizonte, y era lo que yo de pronto le planteaba en el capítulo anterior, era que el Nuevo Testamento, en su forma interpretada hoy en día, en su forma expuesta, en su forma usada como todos los dogmas que salen, sí es falso y no es auténtico desde esa perspectiva. Cuando nosotros cambiamos la perspectiva, cuando nos vamos hacia el otro foco, que creo que ahorita nos vamos a ir a abarcar, cuál es la verdadera interpretación y qué están haciendo, porque es que uno tiene que ser ahí muy realista y decir, bueno, estos manes, ¿qué les pasó? ¿Por qué decidieron escribir? ¿Por qué se escogieron a estos? ¿Qué estaba pensando el canon cuando o los señores del concilio, cuando deciden establecer un canon y durante cuánto tiempo lo establecieron y quiénes fueron y por qué? Es muy interesante que el creyente, muchos, no todos, pero muchos no saben que este canon y esta elección se hizo más o menos en el año 300, entre el año 300 y el año 400, después de la muerte de Mashiach. Estamos hablando de que 400 años es que ya no existe nadie de los que estaban en ese momento en el momento en que se desarrolló absolutamente todo lo que hoy estudiamos como Nuevo Testamento. Entonces es bien fuerte porque para mí sí le quita autenticidad
desde esa perspectiva. Ahora, cuando yo empiezo a evaluar, independientemente del credo, pero que todo fue estructurado bajo un credo que hoy se va a llamar el catolicismo y en ese momento se está imponiendo el Imperio Romano con Constantino y todo lo que se va a hacer en ese desarrollo, y me doy cuenta que todos los que están interactuando acá son obispos, son cardenales, son, bueno, todas las personas que tienen injerencia en este proceso y que no encuentro una mayor participación del pueblo de Israel, que es de donde nace el Mesías, que es a quien primeramente le va a hablar el Mesías, pues a mí me genera un choque fuertísimo y sé que tengo que empezar a evaluar desde otra perspectiva. Entonces esa autenticidad para mí se ve errada y se ve como no auténtico desde la interpretación teológica griega para mí. No sé si está bien dicho el concepto, pero Sí, la teología griega es la que daña esa autenticidad del Nuevo Testamento. o sea, es más o menos como que el escrito en sí es auténtico, pero la interpretación que se le ha dado al escrito es donde le ha hecho perder validez al escrito mismo. Y eso que usted está diciendo me parece a mí que, o sea, es totalmente cierto, porque definitivamente la mayoría de creyentes de nuestro tiempo, de nuestra era, se han centrado exclusivamente en la figura del Mesías, en Yeshua o en Jesús, y se les olvidó enfáticamente para qué es que vino. Y ese error no lo cometieron los judíos de su tiempo. Los judíos de su tiempo sabían que Yeshua sí está bien, era Mashiach, indistintamente si era divino, medio humano o humano. De hecho, eso nunca fue una condición para el Mesías. Eso ya es una pelea que se inventó la religión, porque no hay un condicionante para que el Mesías sea o divino humano o humano. Las tres posibilidades vendrían a ser para la misma causa. Pero entonces la iglesia romana centralizó todo en Jesús, en Yeshua, y lo tomó como el Dios que reemplazó al Dios de los judíos. Esa fue la jugada que hicieron. O sea, toman a Yeshua, Jesús, para reemplazarlo por el Dios de los judíos y empiezan a dar tesis. El Dios del Antiguo Testamento, porque ahí ya hay cierta cizaña. Antiguo Testamento es un Dios malo, es un Dios vengador, es un Dios asesino, y el Dios de ahora es Jesús, y a pesar de que es el hijo del malo, pues este hijo le salió bueno, y entonces este hijo va a recuperar, a sanar la casta de su padre, que fue un tirano. Pero eso bíblicamente no se puede comprobar. Entonces el Nuevo Testamento se centralizó en la figura de Yeshua, de Jesús. Y no quiero decir yo que es que no tiene relevancia. Por supuesto que la tiene. Pero si nosotros nos damos cuenta, y compartía yo el mensaje del domingo pasado de Raíces de la Fe en Casa, de que el virus no tapa bocas, en cuanto a la misión que nos enviaron a nosotros a hacer. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, para que anunciéis las virtudes, no dice para que anunciéis un nombre. Por supuesto que tiene validez el nombre de Yeshua dentro del contexto de la salvación, pero ahí es donde está, y quizás ahí es donde hay gran resentimiento por parte de las personas que, siendo cristianas, se convirtieron al mesianismo y luego se convirtieron al judaísmo. Y usted vea, yo no sé si usted lo ha notado, pero hay cantidad de páginas en internet, en Facebook, con nombre de judíos, pero en realidad no son judíos auténticos. La mayoría de esos judíos que odian todo lo que suene a Jesús, a Yeshua, a mesianismo, a cristianismo, lo odian y escriben una barbaridad de cosas, y en realidad no son judíos auténticos. Son personas que en su mayoría, yo conozco muchos judíos, bendito Dios por eso, y tengo contactos con muchas personas que conocen a un judío. Yo conozco el líder de la Federación Mesiánica de Colombia, que se llama el pastor Raúl Rubio, que es un hombre que algún día quiero poder entrevistar y traerlo acá a Raíces de la Fe. Él conoce muchísimos judíos, y todos ellos saben que él sigue a Yeshua, que cree en Yeshua como Mashiach. Ninguno de esos judíos lo odian, ni odian su congregación que se llama la Comunidad Yovel, ni los odian, nada.
Pero la mayoría de judíos son pseudo judíos, porque hicieron esa transición, odian a aquel al que un día amaron, odian a aquel por el cual llegaron de mala o de buena forma, llegaron a donde están, porque fue lo que los llevó a conocer a Dios. Y bueno, Dios los juzgará, porque no estoy emitiendo acá un juicio sobre ellos, pero sí me parece que es un comportamiento equivocado, porque uno debe respetar la fe de cada persona, de cada persona. Entonces, en cuanto al Nuevo Testamento, creo que ahí es donde está la falencia, en cuanto a lo que se ha hecho con el Nuevo Testamento. ¿Sí? No sé si quiere decir algo más de la autenticidad para pasar a hablar acerca de los errores. No, 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 no. Prácticamente para mí es el proceso que vamos a ir directamente a esos errores. Respecto a lo que usted decía, a mí me da, no sé si darme risa. Ya antes me molestaba, ya no me Sí. molesta. A mí me Ahora pasa igual, a mí antes me me daba divierto mucho. porque es que es muy chistoso que vengan de afuera, o sea, es como que usted viene de la iglesia, llámela católica, cristiana, de todas sus vertientes, y pase a ser como a defender una causa que ni siquiera el mismo judío, y si el judío de sangre o que ha estado toda su vida en esa cultura o en esa creencia, lo hace, como que yo pienso, y no es que lo acepte, pero no me genera lo mismo que me genera alguien que estuvo, eso es como cuando, acuérdese ahí, y ahí hay que ver el tema, cuando Kefa que andaba y empezó fue primero muy ortodoxo, y luego que se le empezaron a juntar los nuevos creyentes y demás, empezó a cambiar su discurso hasta que Shaul lo coge y le pega Ajá, lo su aterriza. exhortada, que de una u otra forma a veces toca. Usted de pronto el otro día me decía que ya no le interesa tanto. A mí a veces sí me gusta molestarlos a los que están ahí con sus cosas raras. Les dejo sus inquietudes ahí. Pero ya, de referente a la autenticidad, creo que es eso, es el proceso, la interpretación. Vea que Em, se me está ocurriendo algo, y quizás a los que algún día caminaron en el cristianismo o en el mesianismo de hoy, dicen que se han convertido al judaísmo, porque para hacer una conversión al judaísmo, eso es una cosa seria. Eso no es que usted de la noche a la mañana se empieza a llamar judío y ya no, eso es unas normas. O sea, si algo tiene el judaísmo es que es bien organizadito, pues me parece a mí. Pero eso es lo mismo que le puede pasar a alguien que un día fue colombiano, se fue para otro país y ya se le olvidó hasta el español de Colombia y y todo. Ya no quiere, y cuando vienen, no a todos, pero no, ya ni vienen. pero Yo conozco algunos que cuando están fuera del país, en el país que sea, se les olvida que son chichas y que son muiscas y huitotos, o no me acuerdo qué más tribus hay acá en Colombia. Y entonces empiezan a mirar a sus antepasados con odio, con recelo, y ya no quieren saber nada y se les olvida. Por ejemplo, si se fueron a vivir a Argentina, ya saben hablar el español argentino, y entonces ya no hablan colombiano. Estoy haciendo un ejemplo solamente. Le estoy tocando a nivel pero tiene algo de verdad. Y eso le pasa a muchas personas. Yo diría algo más en cuanto a la autenticidad del Nuevo Testamento. Yo creo que el Nuevo Testamento es auténtico en sus escritos originales, los cuales no tenemos, pero sí tenemos una buena cantidad de manuscritos que nos dan certeza de muchas bases del Nuevo Testamento. Quizás no de todas, pero para eso está el Antiguo Testamento o Tanaj, o la Biblia hebrea, para que comprobemos. Cuando una doctrina cambia del Tanaj al Nuevo Testamento, hay que mirar dónde cambió y quién la cambió, porque ahí puede haber una mala intención de alguien, ¿sí? No puede ser que Dios piense hasta que venga el Mesías de una manera, y luego que nace el Mesías cambie su pensamiento y él mismo se empiece a retractar de cosas que enseñó y que dijo. Eso no puede ser, porque estaríamos teniendo un Dios ambivalente y un Dios que cambia de posiciones, y eso no es verdad. De hecho, vean una cosa que ayer alguien me dijo, no me acuerdo quién, alguien me dijo: yo tengo la facultad para olvidar quién me dice las cosas, y eso creo que es bueno, pero el concepto no. Me dijo alguien, ¿y cómo se puede comprobar que la iglesia cristiana no reemplazó al pueblo judío? ¿Cómo se puede comprobar eso por la escritura? Se puede comprobar porque si el pueblo judío, el pueblo de Israel, adulteró contra Dios espiritualmente,
dice la Biblia que Dios le autorizaba al varón para darle carta de divorcio a la que adultera. Y ese es un tema muy interesante que algún día vamos a tratar. Y ese me gustaría que lo tratáramos con Henry los tres, sobre si el pueblo de Israel adulteró, Dios la desechó a Israel. Entonces ese fue el argumento que me dijo ayer la persona. Entonces le dije, lo que pasa es que él hizo un pacto sempiterno con Israel. Y él dice que mientras que haya el sol y haya luna, el pacto estará vigente. Y eso está escrito en la palabra de Dios. Entonces, mientras que nosotros veamos eso, Dios no ha desechado a su pueblo. Entonces, el Nuevo Testamento no está para mostrar lo de antes se caducó y ahora el Nuevo Testamento es lo que vale y todo lo que ocurre acá en la historia del Nuevo Testamento es lo que está en pie. Ahí no, esa es una interpretación, pero el Nuevo Testamento es auténtico. El Nuevo Testamento, es verdad que hay errores, pero creo yo, ya entramos a ese tema, la mayoría no fueron errores cometidos por sus autores. Y lo otro, dijimos en el episodio pasado, que hay que entender la dimensión del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, por eso me van a cocinar otra vez, digo, no tiene el mismo nivel de inspiración que tienen los libros que Dios le dio a Moisés. Porque dice la escritura, Total. y creo, Moisés tuvo un acercamiento, sea como sea, de revelación que Dios le dio la base de la vida, que son los mandamientos y que es la secuencia de cómo vivir. Luego vienen los profetas y los profetas lo que harán es exhortar al pueblo para que viva de acuerdo a estos mandamientos. Y luego viene Yeshua cuando él dice yo vine primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Casa de Israel se refiere a las 10 tribus dispersas. Yo vine primero a las ovejas perdidas. ¿Sí? ¿A qué? Primero vine a salvarlas. Entonces Yeshua viene a seguir ratificando eso. De hecho, y eso lo sabe usted porque usted lo enseña y lo ha estudiado, todos los mensajes de Yeshua están basados en las escrituras de Moisés, todos. Entonces, cuando alguien pretende hacernos ver que Yeshua se olvida de todo lo pasado y empieza algo nuevo, no. De hecho, el pacto, cuando dicen Nuevo Testamento, también hay gente que dice Nuevo Pacto. Y está mal enfocado porque no es Nuevo Pacto. En Jeremías 33 hablará y dirá, no sé si quiere lo miramos, voy a compartir aquí la Biblia, la Eastword, a ver si está Jeremías 33. Sí estoy compartiendo ahí. Ah, no, todavía no. Ahí, vamos a buscar Jeremías 33. Ah, no, es 31. Wow, ¿será que se me fue la cita? La edad no viene sola. Ah, sí, acá está. 31, Dice, vea, 31. el Señor afirma, estoy leyendo la Dios habla hoy, o sea, es una versión católica, esta es una versión católica, Dios habla hoy es una versión católica. El Señor afirma, vendrá un día en que haré nuevo pacto con Israel y con Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos quebraron mi pacto. A pesar de que yo era su dueño, yo el Señor lo afirmo. Este será el pacto que haré con Israel. Vea, este será el pacto que haré con Israel aquel tiempo. Y acá dice en qué consiste. Pondré mi ley en su corazón. Y entonces la pregunta es, ¿y luego no se supone que la ley la va a anular? Pero acá dice, pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán a mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Es decir, que el pacto, y en realidad ese es un asunto que uno tiene que manejarlo con muchísimo cuidado. En realidad el pacto es que Dios lo renovó, ¿sí? El pacto Dios lo renovó. Y algunos consideran que el Nuevo Testamento consigna el nuevo pacto. Entonces, por eso es que se utilizó la palabra testamento, para dar a entender que el Antiguo Testamento ya no estaba vigente. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que sí le quisieron meter como un poquitico de cizaña al asunto, ¿sí? Que le quisieron meter un poquitico como corromper el asunto con el Nuevo Testamento. Recordemos que ese nombre no lo trae ni siquiera el texto no lo traía, eran las escrituras, de alguna manera eran las escrituras mesiánicas, ¿sí? Pero se le dio como la intención de decir, al decir nuevo pacto, entonces quiere decir que el anterior está abolido. En hebreo, la palabra para
pacto es Brit, y para renovarlo, un nuevo renovado es Hadashah. Brit Hadashah es el pacto renovado. ¿En qué consistía? En poner las leyes en sus corazones y en sus mentes, y no es judaizar. De hecho, ¿sabe quién confirma esto? La carta a los hebreos, y lo voy a volver a compartir acá. La carta a los hebreos, en la Dios habla hoy, Hebreos 8:8. Qué interesante que la cita es igual, ¿no? Jeremías 31:31 y Hebreos 8:8, para como que dijo el Eterno, pongámoslo así para que no se les olvide a estos manes, que les doy una pista. Hebreos 8:8 dice, Hebreos 8:7 dice, si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no habría sido necesario el segundo, pero Dios encontró imperfecta a aquella gente, vean, Dios encontró imperfecta a aquella gente, no el pacto, y dijo, el Señor dice, vendrán días en los que haré un nuevo pacto, y vuelvo y digo, esta palabra ha sido traducida con esa intención de decir que el anterior era viejo. Y luego él cita las mismas palabras de Jeremías. Entonces el Nuevo Testamento se ha hecho ver como si fuera la anulación del Antiguo. Entonces, pero cuando uno lo estudia a la luz del Tanaj, a la luz de lo que llamamos Antiguo Testamento, uno encuentra que lo que está escrito en el Nuevo Testamento, si así es que se debe llamar, ratifica lo que Dios quiere hacer con el pueblo de Israel y con el mundo entero. Bueno, eso en cuanto a la autenticidad, no sé si quiere agregar algo más, Oscar, o entramos de una vez al tema de los errores. Ahí lo único, referente es que usted toca muchos temas que le dan a uno como más para hablar. Eh, hay algo bien fuerte que hasta ahora, como que aunque ya lo he enseñado, ya lo sabía, no había caído en cuenta de este concepto. Usted está hablando desde una visión de lo que se ha manejado desde el catolicismo y lo que nos han dado. Y usted dice que se manejó el concepto de testamento. ¿M? En el hebreo, usted dice, se va a manejar la palabra Brit, que es pacto, ¿sí? Pero mire la diferencia entre estos dos documentos, porque no es solo un pacto, no es un pacto cualquiera. Y ese tema creo que es el que usted dice que después vamos a hablar, pero le voy a dar como un abrebocas para que la persona que nos está escuchando tenga un concepto más amplio y ahí les vamos a dejar como una espinita, como dicen por ahí, o como decía mi abuelo, ahí les dejamos la inquietud. Dice un testamento, dícese de que es la voluntad de una persona y generalmente en nuestro contexto lo que manejamos de un testamento es alguien que va a morir y va a dejar una última voluntad. En el tema del pacto de Israel no es un pacto cualquiera, es un pacto de un matrimonio entre un novio y una novia que en el concepto, en el contexto hebreo se va a manejar desde una palabra que se llama la ketubá, que es un contrato matrimonial. Entonces, mire la diferencia, y por eso le digo que hasta ahora, escuchando su postura, logro analizar y hacer esta comparación. La diferencia entre un contrato matrimonial y un testamento de última voluntad de una persona. En un testamento, la persona se muere y chao. Lo que quedó escrito es lo que está. Y por eso se va a dar por finiquitado. En el contrato matrimonial son las condiciones que el novio le presenta a la novia para poder generar ese pacto matrimonial. ¿Mm? Entonces ya ahí nos debería de cambiar el concepto totalmente de que no es un testamento, es un pacto y es una ketubá, en donde ya aprenderemos más adelante en qué consiste ese pacto matrimonial y qué condiciones habían en el contexto hebreo de ese pacto. Y cuando se conocen esos hebraísmos, que alguna vez hablábamos de eso, y no sé si usted acá en el programa lo ha tocado, pero los hebraísmos nos ayudan a entender de qué están hablando y a qué se refiere cada cosa. Y me llevaba también a pensar en este momento en la empresa donde yo trabajo, en la empresa que tenemos acá en la familia, estamos con un cliente hace 4 años, y en los 4 años no hemos firmado el contrato. Se hizo y se han hecho ajustes, pero no se ha firmado. Y ahorita estamos ya en ese proceso de que estamos firmando, vamos a firmar y todo, pero ya ahorita cambiaron las condiciones por la pandemia y demás cosas, y les dijimos al que nos está afectando en determinadas cosas. Y me hizo acordar inmediatamente, nosotros dejamos de tener el cliente deja de contratarnos, para nada. Lo que se hacen son ajustes en el contrato para que las dos partes puedan desarrollarse en el concepto que tienen que desarrollarse de trabajo en ese contrato. Si nosotros vemos la palabra y el Brit Hadashah
el pacto renovado, el Nuevo Testamento, desde esa perspectiva, no es una anulación del contrato, es un ajuste que se tiene que hacer para seguir en el mismo convenio, pero con con algunos ajustes para poder abarcar todo lo que toca abarcar, porque los tiempos cambiaron, igual que nosotros en nuestra empresa, el tiempo cambió por la pandemia, cambian las condiciones laborales y toca hacer unos ajustes al contrato. Lo Bien. vemos desde esa forma. Yo sé que o espero que los que nos están viendo van a tener una perspectiva muy diferente porque el tema no es judaizar, el tema no es decir nos vamos a ir a la ley, a tradiciones rabínicas y a contexto totalmente judío, donde el próximo programa vamos a llegar con túnica y talit y todo el cuento. Bueno, yo ya tengo parte del disfraz, Ya tienes la barba por lo menos. pero pero si lo vemos desde ese punto de vista, yo creo que va a cambiar mucho la perspectiva y la autenticidad de ese mismo. Ya no digo nada más. Ahora, vea, le voy a soltar una bomba, creo que es una bomba, se la voy a soltar de una vez. Vea, dentro de de la ley que el Eterno le da a Israel, dice que cuando una mujer adulteraba, podía el esposo darle carta de divorcio. Y esa mujer no se Sí. podía volver a casar ni nada hasta que no muriera el esposo. Si Israel adulteró contra Dios, ¿cómo hacer que muera Dios? ¿Acaso Dios puede morir? Pero no se necesitaría entonces que se hiciera carne, muriera y resucitara y queda libre de su adulterio. Bueno, ahí le Ok, dejo esa y después la estudiamos. ok. Eso es lo que le estoy diciendo, es lo Eso que está chévere. la Biblia, es lo que dice la Torá. Y es una ley que el Eterno jamás va a incumplir sus propias leyes. Muy bien, nos vamos a meter ahora con el tema de los errores, No sé si usted consiguió algunos errores que se marcan del Nuevo Testamento como errores garrafales. Yo voy a empezar leyéndole algo. Mateo 2, 23 dice, habiendo llegado habitó a la ciudad que se llama Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio de los profetas que había de ser llamado Nazareno. La pregunta es, ¿cuál de los profetas dijo que él iba a ser llamado Nazareno? ¿Dónde se encuentra esto en el Tanaj? Y específicamente, ¿dónde se encuentra esto en los libros de los profetas? Que iba a ser llamado Nazareno. ¿Sí? Entonces, ahí está una de las primeras y de las tantas. Entonces, no sé si citamos más errores o cómo lo manejamos para no dejar muchas cosas ahí en el aire, para no generar, yo no quiero generar como incertidumbre. No, hablemos de por qué pueden darse en estos errores. Uno de las Pero causas, pues si podemos nombrar los temas como más impactantes, sin necesidad de ir al detalle de cada uno, ¿se podría? o sea, O resolvemos uno por uno. pues yo Sí, diría, por ejemplo, no sé si está bien, pero yo le diría, por ejemplo, el tema del bautismo. Error y interpretación de doctrina, porque no hay un correcto conocimiento de lo que es el bautismo y se creó un dogma de eso. entonces La manejémoslo Santa así. Cena. Manejémoslo tema por tema, aunque no vamos a poder tocar todos, pero manejémoslos todos tema por tema. Entonces acá hay un Pero asunto. hagámoslo así en tiempo récord. Eso, sí. El Yo asunto le digo, es. hagamos una cosa. Como usted sabe más que yo, entonces yo le digo el tema y usted lo va Resuelve. desarrollando en un minuto por tema. Vamos a intentarlo. Entonces, el Mateo dice que iba a ser llamado Nazareno. Y acá puede haber ocurrido un problema de traducción. Un problema de traducción. Dentro del idioma hebreo, la palabra para flor o renuevo o retoño es la palabra netzer. No natzer, sino netzer, que significa vástago o rama. Y la palabra netzer se parece a la palabra Nazaret, ¿sí? Nazaret. Entonces, es muy probable que este error es de traducción. Y lo que haya querido decir era el evangelista Mateo, lo que él haya querido decir es, los profetas dijeron, y eso sí está en Isaías, que iba a ser llamado vástago. Y en ese sentido él sería un vástago de David, ¿sí? Pero entonces, como la traducción dice que sería Ujú. llamado Nazareno, que de hecho a mí siempre me parecía como extraño que lo llamaran Nazareno. De hecho había una canción que cantaba un pastor que estaba conmigo, el pastor Oliverio, que,
que hablaba del nazareno, que el nazareno pasa por aquí y pasa por acá el nazareno, algo así. Ese Ah, no era sí, ya Nazareno, me acordé. nació en Nazaret. ¿Ya se acordó quién? Sí. Pero, entonces, la probable equivocación está en la traducción. Y a mí me parece que tiene sentido, ¿sí? Porque el profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 1 dice, saldrá una vara del tronco de David, un vástago. Y la palabra que está ahí es netzer, ¿sí? Por eso Mateo dice, y de esto dijo el profeta, que se iba a llamar Nazareno. Nazareno, pero es una cuestión de traducción del Evangelio de Mateo. ¿De acuerdo? Pueden haber más posiciones, esa es la posición que me parece a mí que es la más racional. ¿Listo? Es muy parecido a lo que pasa con la traducción de la Virgen María y de donde nace Dogma. esta estructura, este dogma de que ella era una virgen y aquí van a plantear todo un esquema, y acá yo no sé qué, si me van a decir algo, pero acá van a plantear todo un esquema de la mitología griega, de la forma en que nacían los dioses, los semidioses griegos, ¿sí? Sí, Sí. yo no sé si el creyente, o puede ser muy impactante, pero si analizamos la historia de Jesús, el Jesús católico es la misma estructura de un semidios griego, o sea, los hijos de Zeus, un Hércules, un Prometeo, que son semidioses que vienen a la tierra y son se concepcionan gracias a la interacción o a la unión de un dios y una humana, que en este caso las humanas generalmente eran vírgenes. Entonces se va a hacer el mismo concepto cuando la palabra en hebreo, que yo no sé si usted se acuerda cuál Betulá, que creo que es Betulá. es para decir o sea, tiene un parecido y es joven, no es virgen. Que es joven, sí. Que era joven. Exacto, es muy parecido Pero el el catolicismo mismo la tema. toma de que tiene que ser una virgen, asumiendo casi la misma trama que utiliza la mitología, ¿sí? Con la gran diferencia que en la mitología griega, los dioses de la mitología tienen emociones, tienen ataques de ira, tienen sentimientos humanos, y a pesar de que nuestro Dios eterno, eh, a veces se le muestren emociones en la Biblia, en la narración, es más para que el ser humano comprenda, pero no es porque Dios esté lleno de sentimientos, porque estaríamos llevados con un Dios emocionalista, con una gente que lo entristece y otros lo alegran y otros lo deprimen y otros lo van a llevar al borde de la locura, y un Dios re loco porque tiene cantidad de emociones. Y la Biblia lo habla es para que uno entienda lo que probablemente debería ser el sentir de uno de Dios en este momento. Si sintieras como si estuviera triste, pero en realidad no es que esté triste. Pero eso que usted dice también tiene que ver con las traducciones, ¿no? Total, total. Ahí es donde se va a desviar muchísimo el tema y le va a quitar autenticidad y le va a quitar peso a ese Nuevo Testamento, que no es que nosotros le queramos quitar peso, pero sí tenemos que evaluar esos temas, porque ahí yo le preguntaría otro pasaje, Mateo 28, el final de Mateo cuando dice ya 28, la última 19. orden de Mesías, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Acá qué pasa? Bueno, Aquí yo, se tiene certeza de que es una adición, o sea, se sabe que es una adición. Mateo 28, 19, sí. Id pues y haced mis discípulos a todos habitantes del mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, si es una adición, ¿cómo se entiende cuando hay una adición? Como se tienen tantas copias de manuscritos antiguos de lo que conforma el Nuevo Testamento, entonces cuando se encuentra una copia, por decir algo, encontraron una copia del siglo V y digamos que ahí está el versículo, Mateo 28 y 19. Luego encuentran una del siglo IV y no está. Luego encuentran copias del siglo III y no está. Entonces, ¿ya qué lleva a pensar? Que aquí alguien hizo una adición en este siglo. Aquí alguien ya, porque en las copias más antiguas ese texto no está. Entonces, este texto de Mateo 28 y 19, que es el estandarte para dos dogmas dentro del catolicismo y posteriormente dentro del cristianismo. Un dogma, todo el mundo se tiene que bautizar, y el otro dogma, se deben de bautizar con esa fórmula mágica de
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y puede ser que alguien utilice esa manera de hablar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en realidad, cuando es un texto añadido, lo que quiere hacer ese texto es confirmar el dogma de la Trinidad, que de hecho hablaremos de ese en otro programa, en otro episodio de Raíces de la Fe. Pero esa fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, generalmente en la Biblia no se encuentra y es un dogma. Ahí se basa de que todo el mundo tiene que ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí hay dos temas que a la luz de todo el hilo conductual de la Biblia nace dentro de las traducciones, y es ¿dónde surgió el bautismo? ¿De dónde salió la idea del bautismo? Si antes de Yeshua nunca nadie se bautizó. Entonces la gente interpreta ligeramente es que Yeshua vino y él incorporó el bautismo dentro de su enseñanza. Eso es falso, eso es falso. La gente no se bautizaba en Israel. ¿Qué era lo que hacían? Hacían lo que se llama en la Biblia la tevilá, que era un rito de inmersión para purificación. Y habían muchísimas, hay un episodio de Raíces de la Fe que se llama Bautismo o Tevilá, y ahí lo pueden ver. Hay muchísimas citas bíblicas que hablan de la tevilá. Entonces lo que Yeshua hace es la tevilá, con el Juan el Inmersor o el profeta, o como se llama Juan el Bautista. Por supuesto, la Iglesia Católica necesitará un bautizante para reforzar su teoría del bautizo, ¿sí? Y si alguien no se bautiza, entonces va para el infierno, para el limbo, si es un niño y qué sé yo. Pero ese versículo no está por las mismas razones. Ahora, sí, qué pena, imagínese a un levita, a un hijo de levita, tomando el formato de bautista de la Iglesia Católica, y de pronto no todo el mundo lo va a interpretar, pero es que un levita, en la palabra y en el contexto que ellos viven, son los más apartados y los que se dedican a todo el tema del sacerdocio y del servicio del templo. Puede ser que Juan no lo estructure de servicio en el templo, pero él tiene todas las bases de, de este, de este orden. claro, claro, porque él es levita. O sea, Juan el Bautista Exacto, es hijo de Zacarías y de exacto. Elizabeth. Y Zacarías es sacerdote. Si leen el libro de Lucas, ahí va a estar el nacimiento de Juan. Y de hecho está el nacimiento de Juan narrado en Lucas para que nosotros sepamos en qué tiempo nació Yeshua. Esa es la razón, pero partirá del Ujú. concepto, Zacarías es sacerdote y su turno es el octavo turno y uno va a saber cuándo servía en el templo. Entonces, si Juan es levita, Juan sabe que lo que han hecho toda la vida es tevilá. Ese dato está muy, muy bueno, no lo había tenido en cuenta antes, pero si él es levita, él sabe cómo se hace la tevilá, ¿sí? Y entonces, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es que estemos negando que esto pueda ser verdad o no sea verdad, pero en realidad ese texto no está en los manuscritos más antiguos. Pero se puede tomar como un error a la hora de la interpretación, al haberlo agregado, cuando yo ya tengo, o sea, es diferente que yo le diga a usted, Wilson, necesito que me haga un favor y vaya, no sé, al centro para que reclame esto y esto, o se encuentre con tales personas y les diga determinado mensaje, y después resulta alguien diciendo que yo le dije a usted que fuera al centro y adicional fuera a Chapinero y después fuera a otro lugar. Se puede tomar como un error. Yo lo tomaría como un error Pero no es un de, error no es un error del texto, ¿sí? Porque a mí me gusta utilizar mucho las analogías de las recetas porque me gusta cocinar. Eh, si yo hago una receta, ¿sí? Si yo hago una receta y alguien toma mi receta y le pone un ingrediente más, y luego alguien la va a hacer y dice, pero esa receta eso sale muy feo. Y luego yo descubro y digo, alguien descubre que mi receta no era así. ¿Fue un error en mi receta? No fue un error en mi receta. Fue un error en la manipulación y en la transmisión de mi receta, pero no fue un error en mi receta. Mi receta estaba bien como yo la hice, porque era mi receta. Entonces no es un error en el Nuevo Testamento, no es un error en el escrito de Mateo, ¿sí? Es es un un error error nuevamente es en un error a lo que en le la van a interpretación añadir. y en lo que quieren lograr bajo este. Entonces, ahí ya podemos ir discriminando un concepto y es una cosa, es los errores
en las transmisiones de los escritos del Nuevo Testamento, que ahí es donde están los errores. Y otra cosa es los errores en los textos. Como no tenemos textos originales, pero sí hay copias muy antiguas, por eso es que se sabe que hay tantos errores, porque se comparan con las copias más antiguas. Por eso es que se sabe. Entonces los errores no son en relación del texto escrito, sino son en relación al texto transmitido, ¿sí? Y eso le tiene que ir ya sanando a uno un poquitico esa cizaña que le han metido en el Nuevo Testamento, ¿sí? Esta está chévere porque siempre el creyente o el muy tradicional, el muy arraigado a la fe moderna, lo va a asumir como que se está atacando a su Dios. Y de ninguna forma nosotros estamos atacando al Dios, por el contrario, estamos tratando de generar una interpretación que puede que no sea la fidedigna o la única o la gran interpretación, porque si no acá se caería en el error de generar dogmas nuevamente, pero generar una interpretación de acuerdo a lo que el eterno Dios dio a su pueblo y en toda su historia. Es importante tenerlo claro porque no estamos atacando una fe, no estamos atacando un Dios, no estamos atacando una creencia. Yo creo que cada quien puede seguir creyendo de por sí. Algo chévere dentro de la fe que a veces no se entiende es que todos somos adultos. Y es a los niños a los que se les dice qué tienen o qué no tienen que hacer. El adulto tiene la capacidad de generar el análisis, de evaluar las cosas. De por sí la misma palabra dice escudriñarlo todo y de adoptar lo que mejor le parece. Pero sí es importante que dentro de este contexto, y acá ya estando como en el punto medio, no estamos nosotros generando un ataque, ni estamos tratando de desvirtuar, ni quitarle la parte espiritual, la inspiración del Eterno hacia el Nuevo Testamento, sino lo que se está tratando es de evaluar y ver que dentro del proceso, que volvemos al proceso, se cometieron muchos errores, se hicieron malas interpretaciones, llegaron hombres externos, que yo creo, y yo no sé usted qué pensamiento tiene sobre eso, que yo creo que ahí sí está metida la mano de Hasatán. El Hasatán siempre, o Satanás, o el diablo, siempre se ha tomado como que quiere venir a hacernos zancadilla en nuestras debilidades. Ay, es que yo la embarré, pero es que Satanás me hizo pecar. Es que Satanás me puso esa tentación ahí y yo no me resistí. Yo creo que Satanás no tiene necesidad de entrar por ahí. Yo creo que Satanás entra por este otro lado, que es la tergiversación de todo el concepto de la palabra, de toda la interpretación. Y ahí es donde entran hombres. Ahí yo no sé si cabe entrar en esos errores, en cómo se generan esos errores doctrinales y demás, quiénes tienen injerencia, quién plantea el Dios malo del antiguo y el Dios bueno, quiénes son los que empiezan a plantar estas semillitas, porque es como cuando, no sé si a usted alguna vez le han venido a echar un cuento, yo sé que sí, que le han venido a echar un cuento de alguien, entonces vienen y le dicen, no, es que mire que Oscar, ese man tal y tal y tal cosa, y usted como que se queda ahí con eso. Y después vienen y le dicen otro poquito tan, y es que me dijo esto y esto y esto. Y usted se queda tan. Después vienen y le dicen, y es que yo lo vi haciendo otra cosa. Llega el punto en que usted dice, no, ese Oscar es una caspa. Tan. Eso pasó con la fe. Vinieron y le empezaron a meter semillitas y semillitas y semillitas. Y para mí sí tiene que ver una parte espiritual, Satanás. No sé si es que, no sé ahí usted cómo lo entraría a ver y si entra dentro del tema que estamos viendo que son los errores, pero yo creo que está causado de esta forma. Bueno, yo sí creo que puede haber alguna cuestión espiritual en este proceso, ¿sí? Yo creo que puede ocurrir. Sin embargo, pienso que ha sido más el corazón corrupto de la gente que tiene el poder. Cuando digo la gente que tiene el poder, nosotros tenemos que considerar que cuando se empieza a armar la estructura de la Iglesia Universal o Católica, los únicos que tienen acceso a esos manuscritos son los poderosos, es el Imperio Romano. Y entonces, como la demás gente no tiene acceso a esos documentos y les están metiendo la idea de terror del Dios que era del Antiguo Testamento que los va a castigar, entonces ellos pueden, de hecho ellos pudieron haber escrito todo el Nuevo Testamento si les hubiera dado la gana, lo hubieran podido haber hecho. Menos mal que respetaron por lo menos los escritos del pueblo de Israel. Lo que hicieron fue robarse los derechos de autor y se robaron toda la fe. Se robaron hasta el Dios, se robaron el Mesías y luego desecharon al pueblo de Israel. Ellos ya no tienen nada que ver con nosotros. El Mesías ahora es nuestro, cambiémosle de nombre. La palabra es nuestra, cambiémosle los nombres, cambiémosle conceptos, metámosle ideas nuestras.
¿Y quién podía ir y denunciarlos si ellos tenían el poder de los escritos? Sin embargo, hay un asunto, vea, así hayan habido manos humanas destructoras y malignas, o o participación espiritual, la esencia de lo que se conoce como el Nuevo Testamento, es imposible quitarle la esencia del pueblo de Israel al Nuevo Testamento. Es imposible. De hecho, una de las cosas que a mí más me ratifican mis prácticas y mis creencias es ver a un Mesías 100% del pueblo de Israel, que no anuló las cosas espectaculares que habían, como las fiestas, como el día de reposo, como entender verdaderamente una fe feliz, no una fe dogmática y una fe esclavizante. Eso a mí me dio vida. Entonces, sin embargo, la judaidad del Mesías, así hayan hecho lo que hayan querido hacer, no se la han podido quitar. Y todo cuadra perfectamente. Cuando dice que él celebraba Shabbat, que él iba a la sinagoga, que él enseñaba, no he venido a anular la ley y los profetas, sino a darle su correcta interpretación. O sea, no pudieron quitarle la esencia a la línea central de la fe del Mesías. No para que nos volvamos a la religión de ese tiempo, sino para tener una idea clara de salvación. Entonces, podríamos citar más textos. Hay de Jeremías, de cuando alguien dijo, y de las 30 monedas, entonces dicen, y esto no lo dijo Jeremías, sino Zacarías. Y hay una cantidad de errores, la mayoría de errores. ¿Saben qué me puse a hacer yo hace muchos años? Una lista de errores que sacan de por qué los judíos no creen en Jesús. Yo me puse a argumentar cada uno de los errores y lo guardé como un documento para mí. Tuve la satisfacción de decir, no estoy siendo un tonto al creer en Yeshua. Argumenté cada uno de sus puntos. Por ahí los compartí con alguien que los pidió. Y referente a los errores del Nuevo Testamento, hice la misma tarea. Cogí 105 errores que alguien postuló y empecé a estudiar cada uno, y no lo digo por soberbia ni porque sea estudioso ni nada, sino porque a mí me gusta tener certeza de lo que creo. O sea, a mí no me gusta ser borrego de lo que hago. A mí no me gusta empezar a imitar un comportamiento porque alguien lo hace, o empezar a creer algo porque alguien lo hace y esa es la moda. No, a mí me gusta comprobarlo, y bendito Dios que a veces uno lo puede hacer. Entonces, la mayoría de errores del Nuevo Testamento son errores de traducción, de transcripción y añadiduras que se hicieron a conveniencia de los dueños del poder. Y eso se sigue haciendo. Vean, no hay una cosa más perversa que muchas de las traducciones y versiones que hay hoy en día. Son perversas. Hay traducciones del Nuevo Testamento que las hacen y le cambian palabras que no deberían cambiarle. Le voy a dar acá una que yo sé que usted la conoce, pero es una perlita. La mayoría de traducciones del Nuevo Testamento, donde está la palabra iglesia, ahí decía Israel. ¿Sí? Entonces eso ya mete en problemas a muchas personas. Cuando hay contextos de Yeshua, por ejemplo, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese es uno de los grandes textos que ha dado cualquier cantidad de malas interpretaciones. Por lo menos empiezan por la misma letra. Exacto. Yo Tenaz. edificaré mi pueblo. ¿Quiénes? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso está tenaz. Es bien fuerte. Eso es fuertísimo. Pero bueno, ¿hay errores en el Nuevo Testamento? Sí. De traducción, de transcripciones y de versiones, sí las hay. La mayoría de esos errores se pueden discutir y encontrar la causa, sí. El asunto es que como ya las Biblias están impresas, cualquier persona coge una Biblia de las de ahora y dice, vea, acá hay un error, otro error, otro error. Y si la persona no tiene fundamento, dice, es verdad, el Nuevo Testamento está lleno de errores, ya no creo más, y Yeshua no es verdad, y es mentira, y todo el asunto. Pero es por no tener esto en cuenta. Y ahora no diríamos que ya, con esto que dijimos acá, ya esto es tema concluido y ya sale. No, cada persona debe buscar los errores, si son añadiduras, quién las propició y con qué fin las propició, ¿sí? No sé si quiera decir algo más acerca de ese tema de los errores, Oscar. No, básicamente ahí sería chévere a futuro, en el programa. Me parece que es importante para las personas empezar a ver un tema de historia, ver la historia desde el primer siglo, desde el siglo I, qué pasa con cada uno de los apóstoles, como irse a lo que pasa en la vida de cada uno, contextualizarse en quiénes son, porque yo trabajo en marketing y a mí me parece chévere el tema de hacer el target o el buyer persona. Para los que no saben, hacer un target es mirar una población
de acuerdo a sus características. Entonces nosotros en la publicidad o en marketing lo que hacemos es que determinamos las campañas o el mensaje que queremos transmitir va a ser para personas de 30 años, con profesión de arquitectos, con un estrato 4, y vamos a determinar esas personas y eso nos permite conocer un poquito los comportamientos y las formas de las personas. Si nosotros hiciéramos eso con cada uno de los que escriben y tienen interacción con el Nuevo Testamento, me parecería genial para que las personas no solo se queden con los errores y con las falencias que hay o que estamos destacando acá, sino que puedan entender que creo que es al mismo punto que usted quiere llegar, que no es decir, tiene errores y no me sirve, sino que tiene errores que no son causados por el Eterno, sino que son una tergiversación ya sea de modo espiritual o de hombres, porque ahí yo sigo, o sea, yo tengo una postura muy que ahí tiene que ver el Hasatán en eso. Sí. Pero entonces tiene esos errores, pero yo lo voy a ver desde la perspectiva del Eterno. ¿Cómo lo hago para verlo desde la perspectiva del Eterno? Conociendo la cultura de esta gente, sabiendo quiénes eran y en qué situación y qué momento estaban viviendo cuando escribieron estos textos. Y posteriormente conocer la historia, qué pasa en el siglo 1, 2, 3, 4, cuando se empieza a desarrollar todo el lío que tenemos hoy en este programa, porque este lío que nosotros tenemos es de 4 siglos. ¿Cómo lo resolvemos en 2 programas? Exacto. Entonces yo diría que por ahí sería chévere que posteriormente usted Sí, lo en podemos su hacer. programa lo pudiera tocar. De ahí en los errores es cuestión de empezar a interpretar. Y creo que les vamos a dar como una conclusión chévere a la hora de decir cómo se va a estudiar esto ahora. Entremos en eso, entremos ya en eso. Entonces, ¿cómo estudiar? Y vuelvo a hacer la analogía de lo de las recetas. Si yo tengo una receta que escribí y luego a otra persona le llega una receta mal formada, con añadiduras, con anexos, yo no sé usted cómo cocina, yo sé que a usted también le gusta cocinar mucho, pero yo tengo mi propio método de cocina. Cuando yo encuentro una receta que me gusta, la primera vez que la hago solo. O sea, nadie va a hacer mi ratoncito mi conejillo de indias, no. Yo la hago solo. Y me ciño estrictamente a la receta. No le quito nada ni le pongo nada. Y le intento poner todos los ingredientes que hay ahí. Y la pruebo. En ocasiones no puedo negar que hay comida que ha resultado en la basura porque no es digerible para el ser humano por ninguna cosa. Y la primera vez que la hago para degustarla con alguien, la hago tal cual está ahí. Escucho la opinión, es rica eso. Yo digo, la hice y respeté al autor. Pero luego, ahora sí yo la empiezo a cambiar. Entonces, cuando yo la hago, digo, esta receta es así, pero yo la modifiqué. Entonces, la persona ya sabe que yo le metí la mano. En el Nuevo Testamento nosotros no tenemos el criterio de alguien que diga, así estaba el escrito, pero yo lo modifiqué porque necesitaba que me reforzara una doctrina que iba a enseñar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estudiamos el Nuevo Testamento? Lo primero que yo creo que debe tener en cuenta cualquier estudiante del Nuevo Testamento es que debe conocer el Antiguo Testamento y Tanaj. Y lo debe conocer desde una perspectiva clara, objetiva y sin tendencias. Si usted va a estudiar el Nuevo Testamento con las tendencias que le da su línea religiosa, pues va a encontrar una cantidad de falencias y fallas. El Antiguo Testamento hay que estudiarlo desde la perspectiva hebrea. Hay que estudiarlo desde la perspectiva hebrea. Y para esto hay que conocer intérpretes judíos y libros judíos. ¿Sí? Ahora, no es para regresar atrás, es para entender el hoy. Yo creo que ese es el primer punto importante para estudiarlo. No sé, dígame usted otro, Oscar. Yo creo que es súper importante conocer en ese aspecto que usted está diciendo. Es como cuando usted, a mí me gusta mucho el cine, a mí me gusta mucho el cine. Y para mí es muy importante, así como usted hablaba de su técnica y de su forma de vivir la cocina, a mí me encanta verme una película, me molesta verme una película cuando ya ha empezado, así me guste. Entonces hay películas que yo las tengo como mis favoritas o que son de mi rango de las que veo, de las que puedo ver una y otra vez, pero yo me tomo el momento de alistar mi lugar donde voy a ver la película, de alistar lo que voy a tener como golosina o alistarme y ponerla, adecuar el sonido, adecuar el sitio y hasta a veces le digo a mi mamá o si hay más entre les digo, a mí no me molesten ahorita que voy a ver una película y me pongo a ver la película. Yo no sé si a usted le ha pasado que llega una película o llega tarde a cine, que hay personas que les gusta llegar tarde a cine. No, Entonces no. llega
y donde sea un estreno, perdió el año porque llega y le toca empezar a atar cabos y a suponer qué ha pasado, o a preguntar e interrumpir la película del otro. Sí. Ya ahí perdió, ya ahí perdió. Entonces es casi que la misma perspectiva que usted está planteando, en donde si no se conoce el Tanakh, el llamado Antiguo Testamento, pues voy a llegar a la película descontextualizado. Y qué tan tenaz que la mayoría de creyentes y lo que nos enseñaron durante muchos años es que se empieza a estudiar desde el Nuevo Testamento, que para entender la fe, que para tener una base doctrinal, que para que usted tenga una creencia estructurada, empieza por el Nuevo Testamento. Entonces le dicen a usted, llegue a la mitad y el resto fresco que eso se le va, lo va entendiendo por el camino. Pues creo que ahí hay una falencia fuertísima y cómo estudiarlo y cómo interpretarlo se necesita de esa base. Ahora, otra cosa fuertísima que yo veo que hay mucho debate y que todo el mundo como que tiene controversia y siempre hay como una guerra entre eso, es entre el hebreo, el arameo, griego, latín, todas las culturas y lenguas que hay involucradas dentro del tema. Entonces sí es importante para el que quiere estudiar el Nuevo Testamento entender por qué. No está el arameo, no está el griego y no está el latín porque el Eterno haya desechado el hebreo o porque no le funcionó. Hay que entender que a través de la historia pasan varios acontecimientos, a través de este contrato matrimonial, donde Israel primero tiene que ir a Babilonia exiliado. Cuando regresa de Babilonia, ya va a regresar y va a empezar a adquirir un idioma que se llama el arameo, y el hebreo va a empezar a bajar. Entonces, cuando estamos en el contexto de Yeshua, de acuerdo a los imperios que ha pasado el imperio babilónico, el imperio medo-persa, los griegos, y están en el romano, ¿verdad? ¿Estoy bien? Sí. Estoy bien. Entonces, ya aquí han estado 4 culturas y cada cultura viene con su estructura. Si nosotros lo vemos a nuestro contexto, a nuestros tiempos, es decir, pero porque el inglés es el idioma que todo el mundo está aprendiendo y que todo el mundo está queriendo hablar y que todo el mundo está yendo a esto, pues porque el que se quiere internacional y el que quiere estar vivo, digamos, profesionalmente, digamos, en diferentes aspectos, pues tiene que adquirir este idioma. Por eso es lo mismo que está pasando acá. Ya pasaron los griegos, ya pasaron los medo-persas, ya pasaron los babilonios, y cada uno venía con su idioma. Entonces ahí empieza a sufrir una estructura. ¿Por qué Dios permite esto? Para mí es muy sencillo. Para mí, el Eterno sabe que su palabra y su plan de salvación es para la humanidad. La escogencia del pueblo es solo como un medio, como un canal, como un ejemplo a las naciones. Al ser ejemplo a las naciones tiene que llegar a todas. Y con el hebreo, con solo el hebreo, no se iba a lograr este propósito. Entonces, cuando yo le encuentro sentido a que existan estas lenguas, ya puedo entender que no es que el interno los esté reemplazando, sino que les está dando herramientas, y por eso llega un personaje como Shaul. Por eso llega un personaje como Shaul, el cual tiene la capacidad intelectual de manejar varios idiomas y de enseñarnos una teología desde la Torá hasta los griegos y los romanos. Como el hombre no supo interpretar esto, tomó a Shaul como que se había ido en contra de la Torá. Entonces, es bien importante entender estos contextos de cultura, de comunicación. Hablo de comunicación porque en la comunicación siempre hay un emisor del mensaje y un receptor del mensaje. Entonces yo sí me tengo que poner en el papel de quién es el autor y qué está emitiendo en su mensaje y quién es el interlocutor en ese momento. Yo no sé si usted puede dar como esa explicación de lo que es, por ejemplo, nada más hablando de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en el contexto de a quiénes le hablan ellos. Me parece que para estudiarlo es importante entender a quién le está hablando, a quién le están hablando ellos. Sí. Entonces este sería el segundo punto. Tener en cuenta los idiomas que han llegado hasta el momento en que se escribe el Nuevo Testamento, la transformación cultural, religiosa, social de todo el pueblo de Israel. O sea, esto es un contexto histórico, cultural. Hay que tener en cuenta. Para estudiar el Nuevo Testamento hemos dicho, primero, tenga en cuenta, se me fue, ¿cuál fue el primero que yo dije? El Tanakh, el Tanakh. Tenga en cuenta el Tanakh, el Antiguo Testamento. Segundo, el que Oscar está diciendo, tenga en cuenta la evolución del idioma, tenga en cuenta los idiomas que han tenido parte en la transmisión de la palabra y para los cuales se necesitaba que llegara este mensaje de salvación en el tiempo de Pablo. Yo digo uno tercero, y el tercero es, lea el Nuevo Testamento y estudie el Nuevo Testamento olvidándose de que Jesús era cristiano. Si usted sigue viendo a Jesús o a Yeshua como cristiano,
no lo va a entender como fue escrito el Nuevo Testamento. Porque Yeshua no fue cristiano. Yeshua no fundó el cristianismo. Igual que Buda no fundó el budismo, ni Mahoma fundó el Islam. Qué interesante, ¿no? Los líderes fundamentales de cada una de estas tres religiones no la fundaron. Eso está bien caótico. Pero cuando lea el Nuevo Testamento y lo estudie, no piense que Yeshua era cristiano, que sus discípulos eran cristianos, que Pablo era cristiano. Porque el cristianismo que se vive hoy es una evolución de muchos siglos. Y es una transformación. De hecho, el cristianismo que se vive hoy es más permeable por el catolicismo de Lutero y de Zwinglio y de Calvino, todo eso, el cristianismo que se vive hoy. Entonces, no le estoy diciendo que lo deseche, no, en absoluto. ¿Cómo hacerlo si a través de esto hemos encontrado al Eterno y a Yeshua? Sino sí purifíquelo y no mire el Nuevo Testamento a través de unas gafas. Él era cristiano, todo lo que se hace ahí era cristiano, y todos los ritos que yo hago hoy los hizo él. Tiene que verlo con una mentalidad limpia de cualquier intruso, de cualquier manchita. Véalo y estúdielo como está ahí. Ese es el tercero. El último, Oscar, porque ya nos fuimos. En ese que usted dice, en ese de Lutero y todo eso, por eso es que sería chévere ver un poquito de historia para entender muchísimo más el tema de aterrizarlo. El último, estructure el Nuevo Testamento. Estructura el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, creo que lo habíamos dicho, pero el Nuevo Testamento no está escrito o no está, el orden que tiene no es cronológico. Entonces, yo pasé por esa etapa en donde pensaba que había sido en orden cronológico y uno lo interpreta y lo asimila en esa forma cronológica. Entonces, estructure. Lo primero, tiene que saber que no es cronológico. Segundo, tiene que saber el propósito de cada uno. En este caso, de las categorías que existen en el Nuevo Testamento, existen las básicas que están los evangelios que cuentan el mensaje de la Betzorá y las anécdotas de Mashiach, que son esenciales para ratificar la Torá y para dejar claro el mensaje hacia las naciones de salvación. Están las cartas de Shaul que ya van a tomar, y ahí es donde se podría decir, yo utilizo una técnica que yo no sé si está bien o está mal, pero es que yo le doy categorías a la palabra. Entonces yo tengo la Torá o el Humash o los 5 primeros libros en una categoría. De ahí voy a pasar a tener otra categoría para los profetas. Y esta categoría de los profetas generalmente va a estar apoyando la primera categoría, que es la Torá. Después voy a tomar el tema del Brit Hadashah, que va a apoyar los profetas y va a apoyar la Torá. Cuando yo aprendo a categorizar la palabra de esa forma, mi estudio va a ser un poquito más acertado, va a ser más acertado. Entonces, en el Nuevo Testamento también se pueden hacer categorías. Se tiene los evangelios que van a contar como las anécdotas y lo que cada uno de los apóstoles, a qué público se va a dirigir para llevar las buenas nuevas. Todo el mensaje es llevando las buenas nuevas, no acerca de Mashiach. Después va a venir Shaul con un tema de las cartas o epístolas, en donde está contando situaciones específicas que están pasando en ese proceso de transformación y de vivencia de una Torah viviente, ¿sí? Que van a haber otras cartas adicionales, pero el principal ahí es Shaul. Y va a venir un tema de revelación, que es el que se va a tomar como profético. Sí va a haber un tema histórico con los hechos, pero cuando yo aprendo a categorizar de esa forma y dividiendo los tiempos en que cada uno es escrito, yo tengo una estructura más clara y puedo entrar a tener una interpretación uniéndolo con el Tanakh y con la Torah. Pienso yo, darle estructura, darle una síntesis correcta. Un tanto diferente, o sea, yo lo planteo también por categorías, pero así. Yo considero que estos son los escritos de Moisés, luego vienen los profetas, luego vienen los escritos, y luego vienen los evangelios, y luego vienen las cartas de Pablo. Ya estoy cansado. Y luego digamos que esta hojita viene a ser el Apocalipsis. Entonces pasa lo siguiente, es como un edificio. Quítele los escritos de Moisés, okay, y verá que ya todo el resto pierde peso. Porque en los escritos de Moisés se profetizaba que iba a venir un Mesías. Pero si ya le quita a usted la Torá o el Pentateuco, todo esto se cae. Quítele los profetas. Y entonces te quedas sin bases. Van a hablar los evangelios, ¿sí? Te quedas sin cimientos. Se va cayendo. A menos que alguien diga, el Nuevo Testamento es una construcción independiente. Y empezamos de cero. Entonces, si empiezan de cero, si el Nuevo Testamento empieza de cero, tendrían que arrancar el Antiguo Testamento como hizo Marción en el siglo II.
tenía que arrancarlo y sería una religión totalmente diferente. Por eso yo digo siempre, el cristianismo es una religión con origen judío y eso no debe avergonzar a nadie. Antes de dar gracias que nos han permitido conservar la enseñanza, la base. Vea, si quitamos todo lo que es el Antiguo Testamento, como es lo que se enseña es eso. Ahora, no se enseña de una manera directa, porque para los predicadores y los pastores que hablan de bendición, siempre cogen el Antiguo Testamento. Hablan de serás cabeza y no cola, prestarás y no pedirás prestado. Amiguito, eso es del Antiguo Testamento y si eso está anulado, no lo use. Ahora, si usa Deuteronomio 28, use el 29. Y el 29 dice, si escuchas estas palabras, no las guardas y no las pones por obra, todas estas maldiciones vendrán. O sea, qué curioso, la parte de las maldiciones no está vigente, pero la parte de las bendiciones sí. Vea, casi todo el mundo cuando va a bendecir a alguien usa textos de Isaías, de los Salmos, de la Torá. ¿Por qué? ¿No se supone que eso ya no está en vigencia? O sea, yo creo que la Biblia es una sola. Y yo creo que la Biblia da, y eso uno lo debe tener en cuenta, la Biblia va desde Génesis, a ver si esta tiene Génesis, sí. Ah, no, es que creí que lo habían quitado. Pero no, sí está bien. ¿Te acuerdas que yo le dije ¿te acuerdas que yo le dije que un día arranqué la hoja de la mitad? Sí. Terminada Malaquías, vea la prueba. Mateo y al otro lado, de una vez, acá, Malaquías. Yo le quité la hoja de acá, la hoja que divide, la hoja por la que tanto pelean. no hay tal Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Yo creo que la palabra de Dios es una sola, con unos niveles de interpretación adecuados. El Nuevo Testamento tiene que ser interpretado con muchísimo cuidado porque le han metido mucho la mano. ¿Es auténtico el Nuevo Testamento? Yo digo que sí. ¿Tiene errores? Sí, pero a causa de las traducciones, de las manipulaciones que se ha dado. Debemos estudiarlo 100%, pero nunca de manera aislada. Nunca de manera aislada. El judaísmo decidió que su canon bíblico se termina en Malaquías, que de hecho termina en segundo libro de Crónicas, pero incorporan los profetas, ¿no? Ahí ellos dijeron, hasta ahí va nuestra Biblia. Ok, perfecto, eso es lo de ustedes. Lo de nosotros incluye todo. Pueblo de Israel, profetas, promesas, Yeshua, Mashiach, Pablo, enseñando y estructurando. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa con las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo son opiniones de Pablo. Por eso en algunas de ellas se pifió. Y eso también hay que analizarlo con tranquilidad, sin nada de miedo ni nada. Después hablaremos de don Pablo. Ese es fuerte. Ese es fuerte. No, que ahí de lo que usted habla de los canon, ese a mí también me llama muchísimo la atención porque el canon del Tanakh son el judaísmo rabínico, o sea, traducción hombres tomando decisiones. Y en el canon del Nuevo Testamento y ya de la Biblia completa, viene a ser el catolicismo universal, traducción hombres tomando decisiones que para mí Dios nunca les dio ese poder. Exactamente. Le voy a hacer una pregunta. Si usted tuviera que escoger un solo libro de la Biblia para estudiar, para aplicar y para vivir, ¿cuál escogería? Está bien complejo. Yo creería que me queda de toda la Biblia o Bueno, lo del puedo Nuevo dividir Testamento. entre Hebreos. ¿Hebreos? Es bueno, es bueno. Sí, Sí, a Hebreos. mí me Me gusta iría mucho con Hebreos. Mateo, me encanta. Además me encanta la intención de Mateo porque él se llama Leví, parece que era de la tribu de Leví, porque usaban los nombres de sus antepasados y a él como lo han desechado porque es publicano. Entonces el man se está sacando la espinita y está demostrando primero que Yeshua es judío y segundo que él tiene derecho a la fe. Ese es el libro que me gusta. De toda la Biblia me encanta Deuteronomio. Se dice que Deuteronomio es como el evangelio del Antiguo Testamento. Deuteronomio es un libro muy, muy, muy bonito. Muy bien, hemos Sí, llegado al también. final de este episodio número 8 de Raíces de la Fe. Recuerden que si tienen alguna pregunta, que si usted quiere consultarnos algún tema, tiene un correo electrónico, es raicesdelafe1@gmail.com. Síganos en las redes sociales, en Facebook, síganos en Instagram. Recuerde que el jueves tenemos un micro programa de los libros de la Biblia. Los domingos tenemos una enseñanza que es la predicación de la palabra del Señor en contexto, en el contexto bíblico, en el contexto que se enseñó. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este episodio. Recuerden que nos pueden ayudar, si usted quiere ayudar a Raíces de la Fe financieramente, acá en la descripción está cómo lo puede hacer. Que sea nuestro Padre Celestial bendiciéndonos
Oscar, muchas gracias. No, a usted por la invitación, siempre es como un privilegio y me pone a estudiar demasiado, pero eso me encanta. Muy bueno. Nos veremos en el próximo episodio. Bendiciones a todos. Recuerda, las enseñanzas de Wilson Méndez las puedes encontrar en video en el canal de YouTube Raíces de la Fe. Suscríbete hoy y para activar las notificaciones dale clic en la campana.